Bueno, buenas tardes. Somos el grupo 8 y vamos a hablar de la autarquía durante el franquismo. Vamos a hablar Gonzalo Giner, Julián Martín, Juan Juncosa y yo, Pia Greus. Esta autarquía es una política económica que adoptó el dictador Francisco Franco al acabar la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Por autarquía se entiende una política económica de un Estado que pretende abastecerse con sus propios recursos, evitando en la medida de lo posible las importaciones de productos extranjeros. Y esta etapa de la historia también debe ser interpretada con un conjunto de factores y circunstancias, tanto internas como externas, y también desde un punto de vista determinado con un pensamiento político ideológico teniendo en cuenta las condiciones materiales de esta época, o sea, sea una dictadura, y que España seguía inmersa en esta. Se encontraba también en un estado desastroso después de esta guerra civil que tuvo unas consecuencias sociales y demográficas muy grandes, al igual que la Segunda Guerra Mundial significó un aislamiento de España en relación con el mercado internacional. Y esta elección de autoabastecimiento no ayudó a España a integrarse en los mercados extranjeros, porque si le costaba abastecer a su propia nación, ¿cómo iba a exportar productos al extranjero? Esta Segunda Guerra Mundial supuso un problema en la política externa para España y cómo posicionarse en el mercado internacional. Y esta situación política también se agravaba ya que la guerra civil dejó a España con un coste demográfico de aproximadamente 500.000 muertos, un gran número de exiliados y una división social en España muy grande. También con la masiva destrucción del tejido industrial que hizo retroceder a España a una economía básicamente agraria. Y en esta diapositiva vemos en la gráfica que el PIB real de España descendió drásticamente durante la Guerra Civil y este no comenzó a subir hasta aproximadamente 1950. España tuvo una pérdida importante de la población activa junto con los trabajadores especializados que se perdieron en la guerra o se exiliaron durante esta. También tuvo un gran aumento de la deuda externa que fue acompañada de una pérdida de reservas del oro del Banco de España que fueron usadas para pagar la ayuda soviética que tuvo que requerir España. También en la tabla de abajo podemos ver una comparación de España con los países europeos y vemos que España está a la cabeza en la tabla de los años transcurridos desde el final de la guerra hasta que alcanzó una recuperación. O sea, fueron 15 años que tardó España en tener un PIB que se asimilara al que tenía antes de la guerra. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ese factor externo se transformó en una política de sanciones diplomáticas y económicas hacia el régimen franquista por su semejanza a la Alemania nazi y a la Italia fascista. Europa tenía como objetivo erradicar las dictaduras autoritarias vividas en el pasado. De este modo, España se posicionaba como un país problemático a los ojos de los líderes europeos. Por otro lado, en el territorio español, la guerra civil había dejado un país totalmente arruinado. Se perdió parte importante de la población activa, sobre todo los trabajadores especializados, se destruyeron edificios y la red de transporte. Tal y como se puede observar en la gráfica, cabe destacar la evolución del PIB antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Como se puede apreciar, el año máximo del PIB antes de la guerra se sitúa en el año 1934, teniendo como máximo de recuperación de este máximo el año 1954. Se puede apreciar que la recuperación del PIB español fue menos rápida y eficaz comparada con el resto de países europeos. Países como Reino Unido o Suecia necesitaron menos de un año para la recuperación de su Producto Interior Bruto. Otros, como Francia o Italia, necesitaron entre 3 y 5 años. Por lo tanto, se puede afirmar que los países europeos estaban posicionados mucho mejor que España. Al mismo tiempo, con esta política autárquica se pretendía abastecer el mercado nacional con los productos nacionales y la autosuficiencia mediante la intervención del Estado en la economía. Este modelo, principalmente, se impuso por motivos ideológicos, ya que la economía fascista se consideraba la mejor solución para la independencia del país. Y desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se mantiene la necesidad real del autoabastecimiento al estar esta España sometida a un aislamiento internacional.
Asimismo, el sector agrario fue uno de los más intervenidos a través del Servicio Nacional del Trigo, que fue creado durante la Guerra Civil. Tenía como objetivo obligar a los campesinos a entregar los excedentes de sus cosechas a precios fijados por el Estado. Este se encargaba de la distribución de los cereales y a su vez fijaba la superficie cultivable. Se creó el Instituto Nacional de la Industria en 1940 para impulsar la industrialización del país ante la falta de capital privado. Este era un holding estatal. Se encargaba de crear empresas en sectores básicos como la energía, la siderurgia, la construcción naval, el transporte, la refinería, las comunicaciones y otras muchas más industrias. El comercio exterior se vio sometido a un rígido control de las importaciones, que se redujeron al mínimo al igual que las inversiones del capital extranjero. Estas se vieron favorecidas mediante las subvenciones y las ventajas fiscales a las empresas españolas. Al mismo tiempo, los ferrocarriles fueron nacionalizados, creándose Renfe. Bien, ahora pasaremos a analizar las consecuencias del sistema autárquico. Lo principal, decir que como sistema fue un completo fracaso económico, ya que hizo retroceder a España mientras los países europeos conseguían recuperar lo perdido en la Segunda Guerra Mundial. Si nos centramos en la renta per cápita, observaremos que España no recuperará los niveles antes de la guerra hasta los años 50 aproximadamente. Esto lo podemos observar en el gráfico que tenemos a mano izquierda, que compara la renta per cápita de Europa Occidental con España. Si nos fijamos en el año 1934, mientras Europa experimentaba una subida, España se hundía. Y no es hasta el final de la guerra, 1939, cuando España empieza a recuperar, pero no alcanzará los niveles de antes de la guerra, como ya hemos dicho, hasta 1950. Uno de los sectores más afectados también fue el sector primario, el cual volvió a coger al 50% de la población activa. Esto se debe principalmente a la represión del movimiento obrero y la incansable subida de los precios. Este sector primario concentraba los salarios más bajos y, combinados con la falta de desarrollo tecnológico y maquinaria, tuvieron como consecuencia, aparte de una baja productividad, productos poco competitivos y de mala calidad, por lo que tuvieron que establecer un racionamiento de alimentos para alimentar a la población. Esto lo podemos ver en el gráfico que tenemos a mano derecha, donde se compara la superficie cultivada, la producción y los rendimientos en los años del 31 al 35, del 40 al 44 y del 45 al 49. Si nos fijamos en el periodo antes de la guerra y lo comparamos con el periodo de después, podemos observar una caída en todo el sector en su conjunto, especialmente en la producción y en la superficie cultivada. Esta mala situación económica llevó a un crecimiento de la corrupción, generando así un mercado negro, o también conocido como extrapelo, donde los bienes se vendían a un precio muy superior al del mercado libre y fue aprovechado por grandes burgueses para aumentar sus fortunas. Como consecuencia, también vemos las ayudas que se dieron por parte del Estado a las empresas privadas y a las creadas en el Instituto Nacional de la Industria, las cuales suponían un gasto público financiado por deuda pública adquirida de forma obligatoria, ya que no había ningún tipo de inversión extranjera. Además, los resultados de estas empresas fueron muy pobres, ya que debido a la mala situación económica y tanto la falta de recursos como la mala asignación de los mismos, hicieron que estas acciones fuesen perjudiciales para las empresas privadas establecidas o que se estaban intentando establecer, desequilibrando así la balanza comercial. El fin de la autarquía. Finalizado el aislamiento internacional a partir de los años 50, se produjo un giro en la política económica ante la evidencia del fracaso del modelo autárquico. Esta fue liberalizándose y abriéndose poco a poco al mercado exterior. Este proceso fue llevado a cabo mediante medidas como la liberalización de los precios y del comercio, o como cuando en 1952 se puso fin al racionamiento de los alimentos. Otra de las medidas clave para el desarrollo del proceso de liberalización de la economía fue la ayuda económica norteamericana. En 1953 se firmaron los Pactos de Madrid, por los que Estados Unidos se comprometía a instalar en territorio español 4 bases militares estadounidenses a cambio de ayuda económica y militar para España. Gracias a esta medida se pudieron importar bienes de equipo que eran imprescindibles para el desarrollo de la economía. Estas medidas dieron paso a un periodo de cierta expansión económica. Gracias a esto, en 1954 se superó la renta por habitante de 1935 y se puso fin a 20 años perdidos en el desarrollo económico español.
A pesar de eso, este desarrollo generó una serie de problemas. Como vemos en este gráfico, las importaciones aumentaron a un ritmo superior que las exportaciones. Podemos ver que en los primeros años se genera un saldo negativo en la balanza comercial, aunque no tan considerable como el que hubo entre los años 1955 al 1959. Esto provocó un déficit comercial que disminuyó las reservas de divisas que ya iban camino del agotamiento al final de esa misma década. El aumento de la inflación hizo que se produjeran protestas sociales. Todo esto generó una necesidad de reformas estructurales en la economía. Esa necesidad empujó al grupo de tecnócratas del Opus Dei a diseñar el giro definitivo en la política española, conocido como el desarrollismo. El desarrollismo supuso un cambio de orientación en la política española con el objetivo de liberalizar la economía y abrirla al exterior aún más de lo que se había hecho en el periodo anterior, acabando definitivamente con el intervencionismo de la autarquía. Las principales medidas que se adoptaron fueron un recorte en el gasto público, una congelación de los salarios, restricciones en los créditos, una devaluación de la moneda para impulsar las exportaciones y se liberalizaron las inversiones extranjeras. Con esto la inflación se detuvo y la economía se abrió definitivamente al exterior. Por último, simplemente citar las fuentes bibliográficas de donde hemos sacado toda la información para este vídeo. En primer lugar, tenemos un artículo en la web Nueva Tribuna sobre la autarquía y el franquismo. Y después un PDF en el que se explica también cómo fue la autarquía bajo el régimen franquista.